Una vez conversaba con mi padre Diógenes Armando Pino Ávila allá en Tamalameque respecto a los diferentes oficios y profesiones de acuerdo a David Sánchez Juliao, y él me decía que en Tamalameque había unas profesiones también muy particulares. Aquí está la que reza la pica de araña, está el que reza la pica de culebra, está el que reza el mal de ojo, está el que lee las cartas, está la partera, está el maestro, está el que teje las atarrayas. Pero hay uno que siempre me ha llamado la atención, decía mi padre, y es el bajador de coco. Desde que yo tengo uso de razón, el único que se dedicaba a ese oficio en Tamalameque y lo hacía de manera magistral era Miguelito Pisano, un carajo que llegó de Bogotá con cara de niño pero barbudo, parecía un anciano niño. Él andaba a pie pelado y los patios de Tamalameque eran unos patios inmensos donde había todo tipo de fruto, níspero, mango, pero en cantidades. Y habían en unas cuantas casas, habían cocos, pero eran unas palmeras altísimas. Mandaban a Miguelito a que bajara los cocos y existía una particularidad para repartirlos. Los dueños de los cocos no le pagaban en efectivo, sino que dividían la cosecha, uno para el palo de coco, uno para el dueño del palo de coco y uno para el que bajó los cocos. A mi padre le parecía injusto y después a mí también me pareció injusto y a todos los de mi generación esa división, pero tenía una lógica. El dueño del coco regaba el coco y además le echaba sal en el cogollo para que salieran nuevos frutos. De tal manera que Miguelito se ganaba la vida de esa forma. El problema de Miguel era cuando salía a la calle y los muchachos de la cuadra comenzaban a gritarle chupa huevo, chupa huevo, chupa huevo. Este se irritaba, se ponía rojo como un tomate, tiraba piedra, correteaba, andaba con un palo. Y luego la rabieta la pasaba en un pretil de la calle central. Y los ancianos del lugar le decían, oiga, no puede coger esa rabia, ¿qué pasa? Y él mencionaba un nombre femenino que los de mi generación no conocíamos, pero que la generación de mi padre conoció y era una muchacha muy bonita que había en Tamalameque que fue la que lo bautizó con ese sobrenombre y él la maldecía todos los días de Dios. Cualquier día en la casa de Eufrasia, en la noche cayó un coco al techo. Y la mujer, cuando lo escuchó rodar por la lámina de zinc y caer al suelo, le dijo al esposo, mañana recoge ese coco que voy a hacer un arroz. Pero luego el golpe fue certero y seco contra el suelo. ¡Pum! Y ella dijo, amor, más bien recoge el gajo porque ahora el que cayó fue el gajo completo. Pase unas cocadas mañana y venderla. El tipo salió con el foco en la mano a ver el gajo de coco y se encontró con la sorpresa que estaba Miguelito ahí privado. Le echó agua con una totuma hasta que se despertó y le preguntó, ay, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué te metiste aquí al patio? ¿Por qué bajas los cocos sin permiso? Y Miguelito con una lágrima en el ojo le dijo, lo hago porque tenía hambre. Miguelito Pisano murió 20, 30, 40 años después en Tamalameque, bajo el abrazo solidario de todo el pueblo que lo acompañó al cementerio y que todavía algunos de mi generación lo recordamos como Miguelito Chupahuevo y otros como el bajador de cocos. Esta anécdota quedó impreso en este libro que se llama Tamalameque, un pueblo contado de memoria de Diógenes Armando Pino, mi padre. El que esté interesado en estas anécdotas de Tamalameque puede comunicarse conmigo. Estamos vendiendo este y muchos más. Esta es la historia y Vladi te la ha contado.